Amigos todos, bienvenidos sean a su programa Conociendo tu Fe Católica. Vamos, como cada semana, a invitarlos a que tomen su lápiz, su papel, una libreta, para que anoten las citas bíblicas que hoy aquí vamos a dar. Vamos a escudriñar la Escritura, vamos a sumergirnos a este mar de sabiduría que es la palabra de Dios, que es infinita. Aquí vamos a estudiar un tema, como cada semana lo hacemos, diferente. Un tema que puede ayudarnos a construir nuestro entendimiento, a aclarar nuestro conocimiento, a llevarnos más allá de lo que conocemos habitualmente, porque nadie ama lo que no conoce, y si podemos conocer más nuestra fe, la podemos amar más y por consecuencia la podemos explicar mejor a otros. Este es un programa no solo diseñado para católicos, nos ven por la televisión, nos escuchan por radio también hermanos que no profesan esta religión católica. Este estudio, esta preparación es para todos. Este es el punto neutral, este es el punto que todo el mundo tenemos acceso a él. Todo el mundo, aunque sean o no sean católicos, pueden tener una Biblia, la pueden abrir. Y hoy vamos a estudiar un tema, como cada semana lo hacemos. Este tema se llama la palabra de Dios, los que tropiezan en ella. Aunque no se hizo para tropezar en ella, sino para que nos dé luz. Sin embargo, según la Biblia, estaba profetizado porque así sucedería. Se tropezó en ella en los primeros tiempos, hoy también se sigue haciendo. Por eso vamos a ver este tema de la palabra de Dios, los que tropiezan en ella. Decirles que pueden ver los programas ya grabados en el canal de YouTube. Solamente teclean mi nombre en YouTube y se introducen a la página donde pueden ver todos los programas que ya grabamos antes. Pueden hacerlo fácilmente a la hora que tengan tiempo y ahí pueden reproducirlos tranquilamente para que los puedan mirar, para que los puedan escuchar y ver otra vez. Bien, pues sin más preámbulo vamos a iniciar con el programa. Sabemos que Jesús siempre, a través de su palabra, la que quedó por escrito en la Sagrada Escritura, nos la ha dejado para que creamos en ella, como lo dice en Juan 20, 30, 31. Dice que todo esto se escribió para que creamos y creyendo tengamos vida en su nombre. Esta es la razón por la que tenemos los escritos desde los primeros apóstoles hasta el día de hoy, para que creamos y creyendo tengamos vida en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Y vamos entonces a leer la Escritura, después de saber que lo que se escribió para que creamos. Entonces, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 47 al 48. Dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. La palabra del Señor. Bien, pues aquí nos habla pues de que sabemos que Jesús, antes de venir al mundo, podemos llamarlo el Verbo, la palabra, como lo dice en Juan 1:1. Ya existía en el principio la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así que se refiere a Cristo, el Verbo, la palabra que se hizo carne.
Juan 1:14. Entonces, esa palabra nos dice hoy, yo no vengo a condenar al mundo, sino para que se salve. El que me rechaza y no recibe mis palabras, dice, pues ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa les juzgará al último día. Así que, conociendo nosotros la palabra de Dios, podemos decir que no tenemos excusa. Los que la conocemos, los que hemos escuchado del Evangelio, los que hemos escuchado sobre Jesucristo. Entonces, después de esto, vamos a leer Lucas 2:34. Ahí podemos ver una profecía del viejo Simeón, a quien el Espíritu Santo le prometió, le dijo que no moriría sin conocer antes, en vida, al que había de venir, al Mesías. Entonces en Lucas 2:34 dice, Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y como signo de contradicción. Aquí está hablando de una verdad, de algo que en realidad sucedería. Por eso dije, es profecía de Simeón. Dice, este niño será piedra de tropiezo, puesto para caída de muchos, pero también para la gloria de muchos, para la elevación de muchos en Israel. Pero eso es algo que suena contradictorio, que a eso haya venido, para caída de muchos. Pero después él en su predicación, en su ministerio público de predicación, lo reafirmó y dijo, yo no he venido a traer la paz, sino la guerra, a poner a unos contra otros, a hijos contra la madre contra los hijos, contra los padres, contra los hermanos. Pero esto tiene una explicación, y la propia palabra de Dios nos lo va a explicar. Primero haremos unas preguntas. ¿Quiénes son estos que tropiezan y caen? ¿Quiénes son los que tropiezan y caen en la palabra de Dios? Y otra pregunta, ¿quiénes son los que serán elevados y los que verán la luz? Bueno, la palabra de Dios habla de dos. Unos que tropezarán en ella, en la palabra de Dios, porque este niño ha venido, y ese niño es Jesús, y Jesús es la palabra, el verbo, Juan 1:1, Juan 1:14, y tropezarán en él. ¿Quiénes? Vamos a ver eso. ¿Y quiénes son los que serán elevados o les dará gloria? Ese niño, esa palabra, y no tropiezan, como lo dice en Lucas 2:34. Bueno, la respuesta la vamos a empezar a dar desde Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 8. Voy a repetir la cita. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al versículo 8. Vamos a tener en cuenta las dos preguntas que hicimos. Dice, pues está en la Escritura, he aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor; para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Para esto han sido destinados. Palabra de Dios. Vean cómo nos lo explica San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Dice que será puesta en Sión una piedra angular, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Y al no ser confundido,
tendrá luz. Esos son los que serán elevados, los que por la piedra no tropiezan, sino que obtienen gloria. Motivo de elevación para algunos, pero dice, de tropiezo para otros. ¿Cuáles son esos otros que tropiezan? Dice en el versículo 8, al final, de 1 de Pedro 2, tropiezan en ella porque no creen en la palabra. Entonces ya está la respuesta de las dos preguntas. ¿Quiénes son los que tropiezan y caen? Aquellos que no creen en ella, aunque lo haya dicho Jesucristo. Y vamos a ver que muchos que se dicen creyentes y muy bíblicos, muchos, no pocos, tropiezan en ella, diciendo que la entienden, pero lo que hacen es torcerla para su propio daño, como lo dice en 2 de Pedro 3:16. Muchos no comprenden muchas cosas que hay difíciles de entender en la Escritura. Dice, necesitan que muchos la interpretan a su manera, torciendo la Escritura para su propio daño, porque hacen lo que está prohibido en la Biblia. Segunda de Pedro 1:20, no la podemos interpretar de manera personal, porque hay un magisterio de la iglesia, porque la iglesia es la que tiene la verdad. Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es casa de Dios vivo, pilar y base de la verdad. Dos cosas, casa de Dios y pilar y base de la verdad. Ahí está, sencillito. Aunque muchos digan que la verdad absoluta está en la Biblia. Si de veras le creyeran a la Biblia, harían caso cuando dice en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la que tiene la verdad. Bien, ya nos lo explicó Pedro, quiénes son los que tropiezan en esa piedra que Dios puso, que es Cristo Jesús. Los que no creen en la palabra. ¿Qué es para nosotros la palabra de Dios? Para nosotros los cristianos, incluso para los que no son cristianos, que de buen corazón buscan a Dios. Veamos el Salmo 119, versículo 105. Para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Antorcha para mis pies y luz en mi sendero. Si tú vas por un camino, por tu sendero, a oscuras, sin una antorcha y sin luz, lo más seguro es que tropieces. Entonces, no llevar luz quiere decir que es lo mismo que no creer, aunque escuches la palabra. Es lo mismo. No creo, no tengo luz. Por lo tanto, tropiezo en la palabra. Será tropiezo para algunos. Y una cita bíblica paralela al Salmo 119, versículo 105, la tenemos en Timoteo, carta segunda, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. ¿Cómo la ves? ¿Quieres prepararte para todo trabajo bueno? Sí, 3 años de prepa y 5 de profesional y que, bueno. Eso es para un solo trabajo. Arquitecto nomás. Más ingeniero, nomás doctor. Los estudios normales, que están bien, qué bueno. Pero la escritura te lleva a estar preparado
para todo trabajo bueno. ¿Qué quiere decir? Que tu ingeniería, que tu medicina, que tu maestría, que tu doctorado no sirven sin la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos doctores ahorita están asesinando en nombre de la ley? Niños inocentes. Así mira, muchos, y todos ellos juraron el juramento de Hipócrates, servir al bien y a proteger la vida del ser humano. Y ahorita se acaba de implementar la ley de que es legal inyectar en el corazón de los niños veneno para que se mueran. Es legal en el estado de Jalisco. Y si todavía no está la ley terminada, está en proceso. Pero eso ya es realidad. Y hace 10 años es realidad en la Ciudad de México. Díganme ustedes, esos abogados que hicieron las leyes, no, la profesión que tengan, los legisladores, los doctores, los médicos, todos profesionales, ética, sobre todo, asesinos, eso es lo que son. ¿Quién te da derecho a quitarle la vida a un ser humano? ¿Quién? ¿Tú mismo? Porque soy legislador, porque soy presidente. Equivocado estás. No, según yo, según la palabra de Dios, porque hay quienes tropiezan. Dicen, el hombre queda preparado para todo trabajo. Bueno, dígame, ¿es bueno matar? Eso, aunque no seas creyente, sabes que no es. Eso es una ley natural. Ley natural, señores. ¿Ven cuáles son las consecuencias de no guiarse por la luz de la palabra de Dios y solamente por la razón humana? Llega a ser embotada y llegar a asesinar. Me estoy refiriendo al aborto, ¿verdad? Es que cada quien tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera. Perfecto. No es así. Porque dice en 1 Corintios 6, 19, no te perteneces a ti mismo. Pero vamos suponiendo que sí. Eso que tienes adentro, mujer, embarazada, no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Y es un bebé. Entonces, si dices que tienes derecho sobre tu cuerpo, está bien, pero no sobre otro que no sea tuyo. Y ese otro cuerpo es el bebé. Y tiene un ADN distinto al tuyo. Es una persona distinta a ti, aunque sea tu hijo. Bien. Esas son consecuencias de decir, no es cierto. Ahí dice que antorcha, tu palabra es para mis pies, luz en mis... No, yo hago con lo que yo quiera. Y yo pienso que así está bien porque tienen derecho y los derechos humanos. O sea, ay de ustedes, dicen Isaías, de los que llaman mal al bien y bien al mal. No quisiera estar en sus zapatos el día del juicio final. Aunque la iglesia oramos por ellos. Duramente, eso sí. No estamos para juzgar. Ni Cristo juzga. Pero la palabra es la que va a juzgar al final. Juan 12, 47, 48. Y esto que parece juicio mío es advertencia y es denuncia también. Porque los profetas de Dios por el bautismo debemos anunciar la palabra, pero también denunciar lo que se interpone a la palabra. ¿Qué es chocar contra la palabra? Pregunta del millón. ¿Qué es chocar contra la palabra? Hay muchas cosas para ponérselas de ejemplo. Pero vamos a comenzar con algo. ¿Qué es chocar contra la palabra? Ejemplo. Cuando hay personas que rechazan la Eucaristía,
Nomás porque no son católicos, por eso. Aunque la palabra de Dios diga, le hace. No es cierto, dice. Están locos los católicos. Bueno, vamos a ver si los católicos están locos y tropiezan con la palabra, porque aquí está la verdad. O son esos que dicen que no es cierto la Eucaristía, que es un símbolo, que no es verdadero, es un símbolo. ¿Está bien? Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, 19. Dice: después tomó pan, Jesucristo en la última cena, y dando gracias lo partió, lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. ¿En qué parte dice que esto simboliza mi cuerpo? ¿En qué parte dice esto significa mi cuerpo? ¿En qué parte dice esto es un símbolo de mi cuerpo? Esta es una parábola. Eso es lo que yo quisiera saber nada más. El que me encuentre que esto es un símbolo, el pan bajado del cielo, ese pan que yo les voy a dar, es mi carne, para el que lo coma tenga vida eterna. Ahorita lo vamos a ver. El que encuentre que esto es un símbolo, dejo el programa, lo cancelo y me voy para la secta esa que me diga con la Biblia donde dice que ese pan es un símbolo, el pan consagrado, ¿eh? Al contrario, San Pablo dice: así como yo lo recibí, así se lo transmito. 1 Corintios 11, 23 en adelante. Que en la última cena el Señor tomó pan y dijo: esto es mi cuerpo. Y 1 Corintios 11, 26, 27 en adelante, dice: porque ese pan, el que lo coma sin discernir y sin prepararse previamente, hace un sacrilegio y come y bebe su propia condenación. ¿De cuándo acá un pan cualquiera hace que yo, cuando me lo coma, me condene? Porque me lo como sin prepararme, a menos que sea un pan consagrado. Y dice San Pablo: por no reconocer el cuerpo, y el que beba de la copa sin discernir, peca contra la sangre del Señor, por no reconocer la sangre y el cuerpo. Lean 1 Corintios 11, 23 en adelante, hasta el 26, 27. Bien. Pues aquí los espero. El que encuentre la cita de que diga el pan ese del que hablaba Jesús en todo el capítulo 6 de San Juan, yo soy el pan de vida, que diga que es un símbolo, cancelo el programa y me voy a la secta esa tuya, al que lo halle, y dejo de ser católico. Porque yo soy católico por convicción. Estoy convencido porque estoy viendo la verdad. Lo que me enseñaron mis padres, eso mismo que te enseñaron a ti y que te quisiste salir de la iglesia, hay diferencia conmigo porque yo lo investigué y me di cuenta de que era verdad lo que me enseñaba la iglesia. ¿Crees que no me voy a dar cuenta si era mentira o verdad cuando escudriño las escrituras? Ah, pero hay un detalle en que yo no tengo prejuicios. A mí no me la pegaron esos que me dijeron: el cura fulano, mira lo que anda haciendo, es que por resentimientos. Esos son cosas de niños, son niñerías. Bueno, ni los niños, porque ellos no tienen resentimientos. Mira a Cristo, que es tu ejemplo, y su escritura, que hoy estamos viendo. Analiza, estudia, dice San Juan en sus cartas. Estudia todo y quédate con la verdad. Yo les hablo de lo que está escrito, sin embargo, no me pueden dar una cita
que diga lo contrario. Dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ahí está el orden sacerdotal, la orden. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Bueno, pues todos dicen, no es cierto. Tropiezan con la piedra. Pero ¿qué dice en Juan 12:48? El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Y te dirá, ¿dónde encontraste tú que decía la palabra significa, que decía la palabra símbolo? Esa es la pregunta que nos van a hacer. Y pues le voy a dar para acá y le voy a dar para allá. Nada. Esto es mi cuerpo. Usó el verbo ser o estar. O yo estoy en el pan, yo soy el pan. Bien. Otra cosa por la que se puede tropezar, muchos tropiezan, que los católicos están chifladitos. Eso de la confesión, se lo inventó la iglesia. Pues yo le creo la palabra. Quisiera que fueras conmigo. Abre tu Biblia, no tengas miedo. No le tengas miedo a la palabra de Dios. Juan 20, del versículo 21 al 23. Juan capítulo 20, del versículo 21 al 23. A ver si tu pastor te explica esto, más de lo que ya te he explicado aquí. Dice, fue el día de la resurrección, el primer día, el domingo, el primer día de la semana. Los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos. Sin embargo, él cumplió lo que dijo, voy a resucitar el tercer día. Resucitó y se les presentó. Entonces, al presentárseles, Jesús les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al verle, al ver al Señor. Y Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. ¿Ven? La misma misión de Cristo, la misión para los apóstoles. ¿Para qué lo envió el Padre? Para reconciliar al mundo. Esa era su misión. Así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Ah, caray. ¿Para reconciliar al mundo? Anoten 2 Corintios 5, del 18 al 21. Por medio de los apóstoles, Cristo reconcilia al mundo. 2 Corintios, otra. Capítulo 3, versículo 4 y 5. Dice Pablo, nosotros somos los ministros del Señor, embajadores. Sigamos. Juan 20, versículo 22. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Segunda vez que en la Biblia se habla de que Dios sopló. La primera vez en el Génesis, en las primeras páginas. Sopló en el Génesis para dar vida, el ruaj de Dios. Y desde entonces el hombre vino a ser un ser viviente. Hoy sopla otra vez para infundirles esa vida, esa fuerza del Espíritu Santo, para que ellos a su vez vayan y cumplan la misión de Cristo. Porque dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. ¿Cuál misión? Pregunta del millón. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les descarguen sus pecados, les quedan liberados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. A quienes les perdonen sus pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan sin perdonar. Como que se volvió loco el Señor, ¿verdad?
¿Cómo pudo darles ese poder de perdonar pecados si solamente Dios perdona pecados? Pues sí, Dios perdona pecados, pero como siempre, al estilo de Dios, hace sus milagros, hace sus maravillas, sus portentos, en este caso, su perdón de pecado a través de un ser humano. Listo, dicen muchos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Los humanos no tienen derecho, no tienen poder para perdonar pecados, y aquí Cristo se los está dando a través del Espíritu Santo. Tropiezan con su palabra otra vez, tropiezan con su palabra. Dice 1 Pedro 2, 6, 8, tropiezan con ella porque no creen en la palabra. ¿Y qué dice? Juan 12, 48, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa lo juzgará el último día. No quisiera estar en tus zapatos del que no cree, cuando aquí lo estamos viendo. ¿Ven por qué soy católico? Porque yo busqué, porque yo estudié. Corrobora la Sagrada Escritura. Porque yo me fui a ver los versículos de la Biblia. No lo que me den, que me hagan cuentos chinos aquí. Los pseudopastores estos. No, la confesión es una locura de los católicos. Pero dame citas bíblicas. Dame citas bíblicas. Una sola donde digan, no debe confesarse uno con un ser humano. Y no vayas a decir eso de que maldito el hombre que confía en el hombre. No, porque tú también confías en tu pastor, confías en tu papá, confías en tu suegra porque le dejas tus hijos, confías en el que va manejando en el camión. No se refiere a eso la palabra de Dios, porque enseguida dice, y que aparta su corazón de Dios para poner su confianza en el hombre. Ah, sí, pero en la confesión no apartamos el corazón de Dios, al contrario, lo queremos unir más a Él, por eso queremos hacer la voluntad de Cristo. Y para que se cumpla esto que acabamos de leer, pues es confesión con un ser humano. Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, pecador, pero que no representa ante las cosas de Dios. ¿Ves? Tercero, cuando desmienten las propias palabras de Jesús sobre la Eucaristía. También tropiezan sobre eso muchos. Porque cuando Cristo dice de sus propios labios, en Juan 6, 51, 56, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿Ya vieron cuál es el pan ese que nos va a dar Cristo? Muchos dicen, es que la Biblia es la palabra de Dios. Pues aquí dice Cristo distinto, dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Y pues eso es un lenguaje muy duro para los que no quieren creer y tropiezan con la palabra de Dios. Discutían entre sí los judíos, claro. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Hoy sigue pasando lo mismo, eso no es nuevo. Jesús les dijo, en verdad quiere decir que aquí no hay mentira, que aquí no hay símbolo, que aquí no hay, que significa, en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Quiere resucitar el último día? Sí. ¿Por qué no comen la carne del Hijo del Hombre? ¿Por qué me conformo con decir, Señor, siento un fuego en mi corazón? Pero no voy a comulgar, porque digo que esas cosas son del diablo, que son inventos de los católicos. Qué curioso, ¿no? Cuando Cristo me lo está diciendo aquí, dice y sigue hablando, dice, porque mi carne es verdadera, comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Solo confiésalo con tu boca que Jesús es Él. No, y los mudos se van a condenar, los que están parapléjicos y los que no pueden hablar, y los que no pueden levantar la mano. No. Eso es necesario proclamarlo con la boca, los que podemos. Pero aquí dice, el que coma.
y yo le creo al Señor. Entonces, tropezaron contra la palabra. Eso lo vemos en el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, de los creyentes, se volvieron atrás y no andaban con él, lo dejaron. Y creyentes en Cristo. Hoy podemos decir que hay muchos creyentes y que van con la Biblia y que dicen vamos al culto y que Cristo es mi Señor. Son creyentes, pero dicen, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque Cristo les dijo, este pan que les voy a dar soy yo y esta es la carne que tienen que comer. ¿Estás loco? Tropezaron con la palabra. ¿Es invento? Pues será, pero de Cristo. Entonces, número 4, van 3 tropiezos, 4 tropiezos, hay muchos, ¿no? 4 tropiezos. Rechazan bautizar en nombre de Dios uno y trino y rechazan incluir en el bautismo a los niños. Cuando en la palabra lo dice claramente, que es para todos. Mateo capítulo 28, es decir, el último capítulo de San Mateo. Mateo 28. Dice, Jesús se acercó y les habló así, me ha sido dado toda, subraya la palabra toda, autoridad. ¿Qué quiere decir en español? Aquel que manda soy yo. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué? Y en vez de eso tropiezan con la palabra. Jesús se acercó y les dijo, les habló así, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos, ya van 2 veces, todo, subraya, toda autoridad, y hagan que todos los pueblos, ¿en los pueblos hay ancianos? Sí. Pues a ellos se incluyen en los pueblos. ¿En los pueblos hay jóvenes? Sí. Se incluyen a los jóvenes. ¿Hay adultos jóvenes? Sí. ¿Hay niños? Sí. ¿Recién nacidos? Sí. Todos los pueblos. Dijera los jóvenes, que todos, ¿verdad? Que todos los pueblos sean mis discípulos. Y la pregunta es decir, ¿cómo se hacen los discípulos de Cristo? Quisiera saber. ¿Cómo hacerle para ser discípulo de Cristo? Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así. Y luego, versículo 20, y enséñenles a cumplir todo, otra vez, por tercera vez, todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos, otra vez, los días hasta el fin del mundo. 4 veces. Ahora ya viste por qué la iglesia es católica. Católico es una palabra griega que significa universal. Eso significa para todos, hasta para ti. Pero no quisiste, te saliste. Que porque te cae gordo el padre. Fíjate nomás. Qué chido. Y cuando te caiga gordo el pastor, te vas a ir a otra. Y así, sucesivamente. ¿No? Bueno, pues si esa es la regla, ¿no? En la palabra de Dios dice, sopórtense unos a otros. Ahí San Pablo, ¿para qué escribes eso? Sopórtalas tú, pero yo mira, bye bye. ¿Está bien? Bien, pues aquí dice que se tiene que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así como la iglesia lo hace. Y muchos dicen, como por ejemplo los testigos de Jehová dicen, eso es cosa del diablo. Pues eso es cosa de Cristo, que tiene más poder que tú. Aquí dice, me ha sido dado todo el poder. Y hagan que todos los pueblos, dice. Entonces el bautismo es para todos. Hechos 2:38. Pedro contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar. Sí, porque en la predicación de Pedro en el Pentecostés tenía poder, porque ya había recibido el Espíritu Santo. Dejó de ser cobarde, dejó de ser un miedoso, dejó de ser mediocre, dejó de ser
no creyente, sino creyente de verdad. Porque creyente a medias y no creyente, pues es lo mismo. Bueno, está peor ser creyente a medias, eso está peor. Porque dice en la palabra, a los tibios, y tú ya sabes lo demás. Entonces, le preguntaban a Pedro, porque se les compungió el corazón, ¿qué tenemos que hacer? Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros pecados. Para eso se tienen que bautizar, para el perdón de los pecados. Número 2, y recibiréis el don del Espíritu Santo, también para que reciban el Espíritu Santo. Pues la promesa es para vosotros. Ahí le estaba hablando gente adulta, y dice más adelante, había 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Ven? Porque el don de Dios es para vosotros. ¿Cuál? El Espíritu Santo que se da por el bautismo, para vosotros. ¿Ves? Le estaba hablando a gente adulta. Ahí está. Sí, pero sigue leyendo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos llame el Señor, Dios nuestro. Para que Él quiera llamar. Y si Él los quiere llamar a los niños también. Tú y yo, ¿quiénes somos para decirle que los niños no? Porque dice, para los que Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Versículo 39. Y les dijo, y este don de Dios, que es el Espíritu Santo, que se da por el bautismo, dice, es para sus hijos también. Entonces, ¿no habría niños chiquitos en 3,000 familias ahí? Pues si me hubieran dicho, son familias mexicanas, pues así te la creería. Un chiquillo de 2. Pero los judíos en ese tiempo, de 8 para arriba, ser fecundos y multiplicados. Bueno, pero sin embargo dicen muchos, no es para los niños, no es evento de la iglesia. Por favor, tropiezan contra la palabra. ¿Y qué pasa? Juan 12:48, el que me rechaza y no recibís estas palabras, ya tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he hablado. Esa le juzgará el último día. No quisiera estar ahí yo. Bien, pues, muchos tropiezan por muchos motivos, ya vimos, muchos. Vamos a ver uno que está muy generalizado, como una epidemia en el mundo ahorita. El mundo rechaza que el matrimonio es para siempre. El mundo rechaza eso. Ahorita ya no les interesa recibir la bendición, sino que juntarme, así como, pues, como dos seres irracionales, ¿no? Así como que vamos a una aventurilla y ya. Ay, si nos hallamos, bueno, y si no, pues cada quien para su casa, ¿verdad? Y los papás, y si no te sirve, pues ahí me la devuelves. Es lo mismo, alcahuetes al por mayor. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, nomás por eso. ¿Y qué dice la palabra? Por ejemplo, vamos a hablar ahorita sobre los que están casados, sobre los que estamos casados y sobre el divorcio. Porque dicen que, no, pues, por ejemplo, una reunión de amigas, por ejemplo. Tú déjalo, tú naciste para ser feliz. Tú no para tener problemas, no, tú déjalo. Buenas amigas, Mateo 19:3-6. Y se le acercaron unos fariseos, tenían que ser de los separados. Dice, para ponerle a prueba a Jesucristo. Y le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, no habéis leído, otra vez, mira, la palabra de Dios. No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra. Y aparte aclara, varón y hembra. A mí no me la pegan eso de que varón, mujer, mujer. Apégate a la palabra de Dios. Y si no eres creyente, pues apégate a la naturaleza, pues. Revísate a ver qué eres, hombre o mujer. Y ya. Hasta los ateos dicen, mira, soy hombre. Claro. Pero no. Ahorita ya hay una locura sobre eso. Ahora ya no sabemos. Ya que el niño crezca, que él sea lo que él quiera. Ya hay leyes en Holanda, en Europa, en España. Hay sobre eso ya, hay eso ya ahorita. Y que dijo, por eso dejará el hombre
a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice que otro hombre. Y los dos se harán una sola carne. De esa manera que de esa manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Cómo lo ves? ¿Palabra de Dios? No, es que no es así. Mira, la iglesia está anticuada, tropiezan con la palabra de Dios. Y dicen Juan 12:48 que esa misma palabra será lo que los juzgue el último día. Si tú estás oyendo, pues ya no tienes escapatoria. Ojalá no lo hubieras oído. No le pagues a la televisión, no le pagues al radio. Mira, indisolubilidad matrimonial no es invento de la iglesia, por si no sabías. 1 Corintios 7, del versículo 10 al versículo 11. En cuanto a los casados, agárrate, Valentín, que también yo estoy casado. Les ordeno, dice San Pablo, no yo, sino el Señor. No yo, sino el Señor. Vamos a ver qué dice. Que la mujer no se separe del marido. Mas en el caso de separarse, porque a veces es imposible cohabitar con un animalado, pues si te va a matar a golpe, pues sepárate. Eso también lo recomienda la iglesia. Pero no porque te torció la boca, te sacó la lengua. Bueno, si es literal, sí. Entonces, más en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no se divorcie de su mujer. Palabra de Dios. Es que el Papa ha dicho, interpretan mal. El Papa no tiene ni una sola autoridad para separar un matrimonio legítimo, pero sí la tiene para decir, este matrimonio que pareció legítimo por un tiempo, ya lo escudriñamos para atrás y resulta que es nulo porque esto nunca existió. La mujer fue coaccionada, el hombre iba a fuerzas. Esta mujer iba embarazada, por eso la obligaron a casar. Eso no vale, esos matrimonios. Nunca existió, aunque digas, lo acepto. No existió, ibas a fuerzas. ¿Ves? Pero no es que divorcie. Entonces, al aparecer a la luz eso, dicen, este matrimonio nunca existió, por lo tanto la iglesia lo declara nulo, pero no divorcia. Bueno, ¿por qué recomienda San Pablo eso que acabamos de leer? Ahora veamos la respuesta de los labios de Jesús. Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada, o la que dejó el marido, que ya estaban casados, el que se casa con la repudiada por su marido, también comete adulterio. Nuevamente, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio también. Entonces, la que deja a su marido sí porque se le ocurrió que siempre no, que eligió mal, y si ese matrimonio es legítimo, dice, ¿cómo ves, amiga? Ah, estuvo bien, mira, ahora ando con fulano de tal, y ya ponen en el Face, no, pues, fulana de tal, por fin encontró la luz y la felicidad. Felicidades, amiga, tienes derecho a ser feliz. Ahora resulta que anda con un nuevo romance de amor, cuando la realidad debería decir, ahora está cometiendo adulterio, es una adúltera, eso es lo que es. Pero eso soy feo. Pues yo prefiero decir eso, en vez de que se condene, en vez de que se pierda, para ganarla y que se salve, no por las falsas respetos humanos, esos que yo lo que tú digas mientras tú seas feliz. Pero que se condene, ¿verdad? ¿Qué clase de amigo es eso? ¿Qué clase de amiga es esa? ¿Debo ser alcahuete practicando ese falso respeto humano? ¿Acaso? Ezequiel 3, 18, 19. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, dice Dios. Dios te dice a ti, me dice a mí, cuando yo diga al malvado, vas a morir. Vamos hablando de este caso. Hay de asesinato, de pecado mortal por algo, porque sí, de adulterio. Por eso, si tú no le adviertes, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, nos dice Dios,
a fin de que viva. Él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado o a ese que está perdido ya y que está cometiendo algo contra Dios, y él, si se lo hace saber, se lo adviertes, y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá. Él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Ves? Porque yo prefiero decirle la verdad, que anda diciendo, es que tiene derecho, y es que también cómo la trataba. Eso no tiene nada que ver. Tú elegiste ante Dios decir, ante Dios te acepto y yo quiero, a menos que haya sido fuerzas. Entonces, ¿por qué después de haber explicado incluso con la Biblia hay personas que no comprenden todo esto que estamos hablando? 1 Corintios 2, 14, 15. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios, son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Marcos 13:31. La pregunta última, pero la palabra de Dios pasa de moda, porque muchos dicen, pero esos eran cosas de antes, ahorita ya puedes hacer lo que tú quieras y no pasa nada. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Y con esto terminamos. Esperamos que esto haya sido de mucho provecho, de nutrientes para tu espíritu, para que viva. Y si es así, que seguro que si pusiste atención y abriste el corazón, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo, el que me abra, cenaré con él, haré fiesta con él. Ábrele, no le cierres, no endurezcas tu corazón. Siempre abierto a la palabra de Dios, que no te dejes engañar por cuestiones engañosas del mundo, por cuestiones de sectas, por cuestiones que predican solo impulsados por el prejuicio y por los resentimientos. Tú apégate a la palabra de Dios. Si te apegas a ella, llegarás a buen puerto, como lo dice Eclesiásticos capítulo 2 del versículo 1 en adelante. El Señor los bendiga abundantemente, que nuestra Madre del Cielo los proteja con su manto y nos guíe hasta la palabra que es su Hijo.